puse ya a grabar. Y vamos acá. Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, el problema particularmente era ese que tenemos acá. Entonces nos dicen en ese problema que tengo un conducto, tengo un tubo por el que está circulando agua, que esa agua que está circulando por ahí va a 5 grados centígrados. Voy a llamarme esa información para allá también, que va a 5 grados centígrados y me están preguntando por la rapidez del flujo de volumen. O sea, realmente lo que me piden en ese problema en particular, o con qué flujo volumétrico está circulando el fluido por ahí. Listo, entonces, eh, para eso, pues sabemos que nuestra principal ecuación, pues que la herramienta principal que tenemos es nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces vamos acá, voy a traer la ecuación de Bernoulli, que la tengo por acá en la página 15. Y vamos a mirar dónde ponemos nuestra referencia, qué se cancela, qué no. Pues yo creo que para ti ya debe ser claro que lo que me están pidiendo a mí acá es el caudal, ¿cierto? El caudal que va por ese tubo. Eh, pues yo ahí lo puse con esa B punto, pero nosotros realmente acá trabajamos más fácil con la Q, ¿cierto? Me están preguntando Ah, cuánto es sí. el caudal. Eso, el caudal que pasa por el tubo. Y nos dicen que es agua que va a 5 grados por ese sistema. Entonces, uno que debería hacer, bueno, lo primero es tener en cuenta nuestra ecuación de Bernoulli. Listo, ya tenemos nuestra ecuación de Bernoulli. Lo segundo es establecer una referencia. Entonces, uno pone los dos puntos de interés en lugares donde conozca información. ¿En qué lugares conozco información yo de acá de este tubo? Pues yo conozco información donde me están dando la presión, ¿cierto? Aquí en el punto que podemos decir que es el punto 1 y otro lugar donde conozco información es el punto 2. En el punto 2, por ejemplo, la presión sabemos que es 0, mientras que en el punto 1 la presión es 565 porque le están indicando. Otra cosa es establecer la referencia. En este caso voy a tomar como referencia este punto de acá. O sea, ahí va a ser Z igual a 0. Bueno, entonces ya habiendo establecido eso, entonces en ese caso, entonces Z1 no voy a tener porque es 0 y presión en el punto 2 porque justo a la salida del sistema tampoco voy a tener y va a ser 0. Listo. El valor de Z2 es un valor conocido, ¿cierto? Que en el problema me están diciendo que es 3,65. O sea, si yo miro esa ecuación, ¿qué cosas conozco? Yo sé que la presión en 1 es 565, es un dato que dan en el problema, 565 kilopascales. Yo sé que el Z del punto 2 es 3,65 metros. Es información que, como le digo, me están estableciendo en el problema. Y pues ahí hay una información también relacionada con las áreas. Esa información es muy importante, toda vez que estos problemas de Bernoulli tienen que estar acompañados, además de esa ecuación de Bernoulli, de una ecuación que diga área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, que es nuestra ecuación de continuidad. O sea, el tubo por 1 está grande, es un tubo que dice que el diámetro interno es o bueno, dice que es un tubo de acero de 80 milímetros y a la salida dicen que tiene 35 milímetros de diámetros, el chorro. O sea que me están diciendo como que las áreas. Por lo tanto, si me dicen las áreas, yo podría saber qué tan grande es la velocidad 2 comparada con la velocidad 1. Es una de las cosas que yo podría saber de esta ecuación de acá. Y recuerda que esa ecuación se conoce como la ecuación de continuidad. Voy a dejarla incluso acá resaltada porque es bastante importante. Bueno, entonces, ya teniendo eso establecido, voy a reescribir mi ecuación de Bernoulli, con esos valores que conozco y pues puedo dejar todo en función de la velocidad 2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, miremos una cosa acá. Empecemos.
no empecemos con la ecuación de Bernoulli, empecemos con esta ecuación que es la ecuación de continuidad. Entonces, esas B son velocidades, ¿cierto? Son velocidades. Yo puedo decir que la velocidad que yo tengo en 2, si yo la despejo de esa ecuación, me da que es la velocidad, o mejor, el área que yo tengo en 1 sobre el área en 2 por la velocidad en 1. Eso es la velocidad 2 despejada, área 1 sobre área 2 por la velocidad en 1. Pues bien, en ese problema en particular no me están diciendo cuál es el diámetro interno del tubo, sino que me dicen es un tubo de acero de 80 milímetros, o sea, un tubo milimétrico, y me dicen que la pared es de 2.8. Ese problema, para nosotros saber cuánto es el área por la cual está fluyendo el sistema, ¿cierto? En ese problema en particular, para nosotros saber el área por donde fluye, pues termina siendo matemáticamente un poquito complejo, no va a decir difícil, pero un poquito como que trabajoso, uno ponerse a calcular áreas, ponerse a calcular diámetros y otras cosas ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en el libro y en esas diapositivas, sobre el final, si yo me voy acá sobre el final, yo coloqué unas tablas en las que tengo propiedades de fluidos, acá tengo propiedades del aire, del agua, ¿cierto? Propiedades del aire y del agua, y si nos vamos particularmente acá, digamos que de estas propiedades puedo sacar, por ejemplo, el peso específico del agua a 65 grados. Entonces yo miro acá, tengo que a 65 grados, perdón, a 5 grados, que es a la temperatura que fluye el agua, el peso específico es 9,81. Listo, eso es un dato que voy a necesitar enseguida, pero por ahora lo que vamos a hacer es sacar el, la información sobre el tamaño del tubo. Entonces vamos a mirarlo por acá. Yo les había compartido el libro de Mott. Vamos a abrirlo por acá. Y vamos a irnos sobre el final del libro. Tenemos las propiedades de esos conductos. Entonces me están diciendo que tengo un tubo de diámetro 80. Vamos a mirar, vamos a irnos hasta acá, hasta abajo. Entonces yo busco las tablas de propiedades. Acá tengo algunas cosas clave, no sé qué, soluciona los ejercicios bueno, no solución, sino resultados. Y ya por acá empiezo con información. Entonces, dimensiones de tubos de acero, ¿cierto? Miremos acá, eso es aire. Listo, acá. Entonces, mira que acá me están diciendo que tengo en cédula 40, me dicen, vea, el diámetro es 80 milímetros, ¿cierto? El tubo de 3 pulgadas tiene 80 milímetros, que es lo que me dicen en el problema. En el problema me dicen que el tubo tiene un diámetro de 80, ¿cierto? El tubo de acero diámetro 80, 2.8 espesor de pared. Entonces miro acá, 80, y el espesor de pared acá dice 5.49, o sea que ese tubo no me sirve. Ahora miremos el que sí, el que tengo acá. Este dice que es 80 y acá dice que espesor de pared 7,62. Tampoco me sirve. Vamos a mirar si tengo acá en los tubos hidráulicos y tengo un tubo de 80 y espesor de pared 2.8. Aquí encontramos nuestro tubo, ¿cierto? Que dice tubos hidráulicos de acero y cobre. Mira que dice tabla G2, está en la página 523. Entonces aquí, ¿qué me dicen de información importante en esta tabla? Me dicen, vea, si su tubo es de 80, espesor de pared 2.8, acá me dicen el diámetro interior, como para que no tenga que calcular todo eso, y me dicen ese dato, que es el que quiero buscar, me dicen el área de flujo. Me dicen que es 4.34 por día a la menos 3. ¿Qué es eso de área de flujo? Entonces, como es un tubo que es 80, ese es el diámetro nominal, eso no es ni el exterior, no, ese es el diámetro nominal, que puede ser un diámetro entre el pequeño y el grande, entre el interior y el exterior. Y me están diciendo además que tengo un espesor de pared, o sea, ese es mi tubo. Cuando a mí me dicen área de flujo o cuando hacen referencia a área de flujo, Jefferson se está refiriendo a esa área de ahí, que es por donde Sí, a fluye. la parte azul, que las paredes, digamos, lo que está en medio de los dos círculos, que está en blanco. Eso. Entonces,
El área de flujo de ese tubo, que es, ojo, esa sería el área 1, porque, perdón, perdón, el área 1, porque mire que el punto 1 yo lo definí ahí donde es grueso el tubo, o sea que el área 1 que me están diciendo ahí, con esas dimensiones es la que estoy viendo acá, 4.347 por 10 a la menos 3, 4,347 por 10 a la menos 3. Ese es el área de flujo en metros cuadrados de ese tubo. Y para el tubo o para la salida me dicen que tengo 35 milímetros de diámetro. Entonces ese es el caso 1. Para el caso de la salida, vamos a mirar si acá tenemos áreas, tenemos, perdón, para diferentes diámetros, el área que podría tener, diámetros en tubería, áreas de círculos. Entonces mira que, pues yo puedo hacerlo como que el área 2, porque me dijeron que era 3,5 milímetros para hacer pi por el radio al cuadrado y hacer todo eso, pero no, realmente es que el área 2, si es un tubo de 35 milímetros o si es un chorro de 35 milímetros de diámetro, yo ya puedo utilizar acá, pues vengo y miro 35 milímetros, ¿cierto? Acá dice 6, 12, 32. Ay, no puede ser que no sea 35. A ver, yo veo diámetro en milímetros. No es. A ver, yo si acá de pronto. No tengo ese diámetro de 35 milímetros, entonces me toca hacerlo. ¿Cierto? Aquí está 32 milímetros y 40, pues no está 35, entonces me toca, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo así. Pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y el diámetro son 35 milímetros, pero como esta área ya es en metros, la voy a dejar también en metros también. Entonces, 35 milímetros es 0,035 metros al cuadrado, porque es pi cuartos del diámetro al cuadrado, es área 2. Entonces, por tanto, es área 2. Permítame, yo abro la calculadora para que, como hay una notación exponencial, que no vaya eso a generar confusiones. Ah, ese no era lo que quería abrir. No, pronto yo cierro esto y vamos a abrir acá. Es esta calculadorcita la que quería abrir. Listo. Entonces, tengo que es pi se saca con shift y el igual, pi cuartos, de que la calculadora está como reaccionando. A ver, hagámosla de nuevo. Pi cuartos, entonces pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y el diámetro es 0,035 al cuadrado. Entonces, el área para el caso 2 es 9,62 por 10 a la menos 4. Entonces, voy a colocarla por acá. 9,62 por 10 a la menos 4. Y esa sería el área de salida del tubo. Entonces, ¿por qué empecé por ahí? Porque de la física el problema, llegamos aquí. La velocidad 2, o sea, llegamos a esto de acá, ¿cierto? Aquí esa velocidad 2 es la división entre las áreas multiplicado por la velocidad 1. Esa división entre las áreas es 4,340 y algo. 4,347 dividido el área 2, que es 9,62 por 10 a la menos 4. Voy a hacer eso de una vez aquí en la calculadora para no volver a anotar eso acá. Entonces es área 1, que es 4,347 por 10, acá, aquí está, ¿cierto? Por 10 a la menos 3, ahí no hay que poner el exponente, dividido, es el área 1, dividido el área 2, que es 9,62
por 10, que es este numerito de acá, por 10 a la menos 4. Vamos a ver si lo anoté bien. No pase lo que él pasó la vez pasada. 4.347 por 10 a la menos 3 dividido 9.62 por 10 a la menos 4. Y eso me da que la relación entre esas áreas es 4.51. Voy a 4.5187. Voy a llevarme esto por acá para que me quepa aquí en la pantalla. 4,5187 la velocidad de 1. O sea que la velocidad 2 es casi 5 veces la velocidad de 1. Que Así tiene es. lógica, ¿cierto? Como es más pequeño el El área, diámetro, tiene lógica que vaya más rápido, ¿cierto? claro. ¿Cuánto es 1 dividido 4.51? Dame un momentico, yo reviso una cosa acá, que es que quiero tener cuidado en irnos a ver, el área 2, tiene 35 milímetros, ok, 0.22, está bien, listo. Entonces, tengo esa relación de velocidades que terminó siendo básicamente esa fórmula amarilla que tenía allá arriba, pero ahora la tengo ya como que reemplazada, ¿cierto? Como que ya más pulpita, simplemente la relación de velocidades que la saqué de la ecuación de continuidad. Pues bien, entonces ya tenemos esto, ahora volvamos otra vez al problema. Entonces, en el problema me dijeron que lo que están interesados en saber es el caudal. Entonces, si cogemos nuestra ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Nuestra ecuación de Bernoulli, ahora sí, ya con las cosas que son, ¿cierto? No quiero llevarme cosas que no me van a servir, entonces, venga, volvamos a ampliar esto acá y volvamos otra vez a nuestra ecuación. Entonces, ya con lo que es, pues entonces tengo que, si yo quiero saber el caudal, pues si yo logro saber de acá la velocidad, básicamente habré llegado al caudal. Entonces, vamos a poner las velocidades en el mismo lado y todo lo demás en el otro lado. Entonces voy a dejar aquí. Del lado izquierdo voy a dejar que la velocidad en 1, que la velocidad, que la velocidad en 1, en el lado izquierdo, la velocidad en 1 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 veces la gravedad en el lado izquierdo. Del lado derecho voy a tener, bueno, y la velocidad 2 también me la voy a traer para el lado izquierdo, entonces menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero pasé simplemente esa velocidad 2 para el lado izquierdo. Me va a quedar igual a, vamos a mirar qué tenemos en el lado derecho. Y en el lado derecho lo que tengo es Z2, que es conocida, Z2. Y voy a tener este término que va a pasar para el lado derecho. Presión 1 sobre gamma. ¿Tú tienes claro cuál es la unidad de Z2? ¿Cuál es la unidad de medida? Mm, Z2 es una altura, ¿cierto? Entonces, ¿en qué la sí, medimos? sí, En metros, Jefferson, no te puedes dejar confundir en eso. ¿Listo? ¿Por qué le ok. pregunté eso? Porque esto es metros, o sea que esto tiene que ser metros, porque no se podrían sumar. Y esto tiene que ser metros y esto tiene que ser metros. O sea, hay que tener muy claro que esa ecuación de Bernoulli de esa forma me relaciona son metros. Listo, entonces voy a seguir trabajando en esa ecuación. Como acá tengo en el denominador dos veces la gravedad, simplemente voy a seguir despejando, voy a decir velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Ese 2 veces la gravedad va a quedar acá en el denominador, pero no lo voy a dejar ahí, sino que lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. 2 veces la gravedad que multiplica Z2 más presión 1 sobre gamma. Listo, y acá voy a reemplazar ya los valores que tengo, o sea que la velocidad en 1 al cuadrado menos la velocidad en 2 al cuadrado es 2 veces la gravedad, 2 por 9,81
ese 981 es metros sobre segundo cuadrado, por el Z2. Y miro el problema que es Z2. Acá me dicen que 2 está a una altura de 3.65 metros. Por Z2, entonces 3.65 metros, 3,65 metros más la presión 1, y la presión 1 me la dijeron en 565 kilopascales. Kilopascales. En 565 kilopascales, a este lo voy a anotar la unidad, sobre 565 kilopascales sobre el gamma, que pues podemos mirarlo acá en las tablas, o como le dije al final de la presentación también está. La primera tabla que hay acá es la del agua, entonces vamos a mirar esa primera tabla. Entonces aire, y aquí llego hasta el agua. Entonces aquí me dice que el agua, y me dice que a 5 grados el gamma es 9.81. Entonces va a anotar eso. 5,61, 5 sobre 9,81, y eso es kilonewton sobre metro cúbico. Listo. Y ahí tendría, digamos que, la relación entre esas velocidades. Importante, acá tengo kilopascal y acá tengo kilonewtons en la parte de abajo, ¿cierto? Sí, señor. Kilopascal es kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, aquí abajo tengo kilonewton sobre metro cúbico, que saque esa división me va a dar en metros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer eso aquí en la calculadora, y tengo que es 2 por 9.81, abro paréntesis, o sea, por, abro paréntesis, abro paréntesis, y acá tengo 3.65 más una división que es esta de acá, 565 dividido 9.81. Dividido 9.81. Y cierro ahí. Y que tengo que la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado me da 1201. 1201. ¿Eso qué me va a dar? Entonces, acá dijimos que esta división daba metros, y estos son metros. Para que esa suma me da metros por metros, me quedaría metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Listo, hasta ahí vamos claros. Sí, señor. Un momento, yo verifico por acá, que como le dije ahora, pues yo no quiero que lleguemos a 1201. Un momento, yo verifico por acá, tenía la solución. Bueno, realmente no la tengo igual, pero es porque despejé de una forma diferente acá en el cuaderno. Bueno, en fin, ahí tenemos que nuestras velocidades, que la diferencia entre esas velocidades da ese valor. Ahora bien, acá voy a aprovechar que yo ya tenía esta relación de velocidades. Yo tenía esto que me decía que la velocidad 2 era 4,51, la velocidad 1. Entonces, eso, junto con eso que acabé de hacer, es lo que me va a ayudar a resolver mi ecuación. Yo me robo esto por acá, pongámoslo por acá, así. Listo. Entonces, ¿cómo me va a ayudar eso? Acá en esta que yo tengo, en ese amarillo, las velocidades están solas, pero yo podría decir que la velocidad 2 al cuadrado, la voy a hacer al cuadrado para poderla reemplazar acá. Es que la velocidad 2 al cuadrado es lo mismo que, yo puedo decir 4.5187 al cuadrado. 87. 451,87 al cuadrado es ahí por el mismo, o sea que es 20.41. O sea que puedo decir que eso es 20,41 la velocidad en 1 al cuadrado.
y puedo utilizar ya esa información, porque ya la velocidad 2 es igual a esa vez 20 veces la velocidad 1 al cuadrado, puedo utilizar eso acá. Entonces puedo decir que velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, que es 20.41, velocidad 1, a ver, yo veo una cosa, igual a 1201 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. A ver, miremos, porque acá no va a tener un problema. Vamos a mirar una cosa, la velocidad 1 sobre 20. Dame un momentico, porfa, yo verifico unos valores acá. 1 sobre 0.048. Está bien esa parte, la relación de velocidades. Y miremos por acá. Uno menos 20. A ver si yo reemplazo. Dame un momentico, muchacho, que la velocidad 1 es 0.04 menos la velocidad 2. A ver, miremos acá, que no logro encontrar el error en esta vez. A ver, yo hice velocidad 1, está en el lado izquierdo, menos velocidad 2 sobre 2 veces la gravedad, es igual a Z2, presión sobre gamma. Ese es Z2, presión sobre gamma, da 365, y ese 565 sobre 981 más 565 dividido 9.81 da 57, quiere decir que eso también está bien. 59 menos 3. A ver, Z2. Dame un momentico. Voy a silenciar acá un momentico el micrófono. Porque acá llegué otra vez a un problema. Y es que acá me va a dar que la velocidad está negativa. Y no tiene sentido. Entonces voy a tratar de encontrar el error. Listo. Dame un momentico. A ver en qué fue que me equivoqué acá. El Z2 es alto. Ah, ya sé en dónde está el error. Acá. Resulta que yo despejé acá las velocidades, ¿cierto? Importante que esté como súper concentrado porque como son tantos números y estoy en un tablero táctil que no logro ver todo completo, me equivoco muy fácil. Entonces, mira, esa velocidad, pues este primero está positivo porque acá está positivo. Listo. Luego pasé ese para el lado izquierdo y estaba positivo y pasó negativo. Bueno, acá está bien. O sea que el primero y el segundo término están bien. Ahora, del otro lado tengo el Z2, está positivo, pero esta presión 1 sobre gamma pasa al otro lado negativa y yo la pasé positiva. Si logras ver que ahí cometí un error y esta P2 sobre gamma no va positivo, sino negativo. Negativo, sí. Eso, entonces, acá también voy a quitar esto y voy a decir que es negativo, negativo, y sigo aquí hacia abajo. Eso también es negativo. Negativo, ya sabes que hay que tener cuidado en esa parte porque mira, como me equivoco de fácil ahí. Entonces, de este lado, del lado derecho queda 3.65 menos ese 565 sobre 981. Entonces voy a volver a hacer esa operación. 2 por 9.81. 2 por 981 por
abro paréntesis, y en 3.65 menos 65 565 sobre 9.81. sobre 9.81 igual. Y acá me da menos, eso ya tiene más sentido. Acá no me da 1200, sino menos 1058. Menos 1058. Menos 1058.30 y algo. Como aquí me queda difícil, no voy a poner ese punto algo. Listo, entonces acá en el lado derecho no es 1201, sino menos 1058. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué, qué tengo yo del lado izquierdo? 1 menos 20. Entonces, lo que voy a tener acá es 1 menos 20. Vamos a hacerlo en la calculadora. 1 menos 20.41. 1 menos 20.41. Eso me da 19.41. O sea, menos 19. 19,41. Velocidad en 1 al cuadrado es igual a menos 1058 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. O sea que la velocidad en 1 al cuadrado es la división entre 1058 y 1941. Entonces, 1058 dividido 19.41. Y como tengo menos en los dos lados, eso queda positivo. Dice que la velocidad en 1 al cuadrado es 54.5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y ya simplemente si yo quiero saber la velocidad en 1, pues saco raíz cuadrada a ese valor y me da que la velocidad en 1 es 7.38. Voy a anotar eso por acá. La velocidad en 1, ya no al cuadrado, sino normal, es 7,38 metros sobre segundo. Y pues si yo quiero saber la velocidad 2, pues utilizo esto de acá. ¿Cierto? O sea que la velocidad 2 es 4.51 veces esa velocidad. O sea que la velocidad 2 es 4.51 por esa velocidad que tenía ahí. Y me da que la velocidad 2 es 33.29 metros sobre segundo. A mí no me preguntaron por la velocidad, ¿cierto? Sino que me preguntaron por el caudal. Recuerda que ¿cuál es el caudal? Pero resulta que ese caudal yo lo puedo determinar como velocidad por área. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la velocidad del área, el, el caudal que fluye por un lado por el otro es el mismo. Entonces voy a aprovechar el que de una vez me dieron el área, que es el área 1. Entonces voy a utilizar ese 4.34 por 10 a la menos 3 como área. Entonces el caudal es 4. 4,34 por 10 a la menos 3. Que no me olvide el área, ¿cierto? Pero primero va la velocidad en la ecuación, en la fórmula. No importa el factor, el primer factor, pero quiero que quede organizado antes. Si yo quiero saber el caudal, puedo hacerlo así. La velocidad en 1 por el área 1. Y la velocidad en 1 fueron 7,38 metros sobre segundo. Y lo multiplico por el área 1. Y el área 1 ahora sí es 4,34 por 10 a la menos 3, que es este valor que tengo acá. Y allá tendría el caudal que va por ese problema, 7.38 por 4.34 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Y me da que el caudal es de 0.032, 0,032 metros cúbicos sobre segundo, porque esa área es metros cuadrados. Entonces ahí me quedaría metros cúbicos sobre segundo. Entonces vea que pues acá pareciera como un problema muy largo, como muy dispendioso, pero realmente es porque yo acá pues tengo un tablero que es un poquito limitado, restringido, pero así, grosso modo, ¿qué hace uno? Aplicar ecuación de Bernoulli y aplicar ecuación de continuidad. Y con esas dos ecuaciones resuelve la gran mayoría de los problemas que uno se encuentra en esta temática. No sé si tengas alguna duda. No, profe.
Listo. Bueno, entonces, eso pues como lo relacionado a este tema de Bernoulli, hay una cosa que pues, quería mostrarte por acá y son algunas aplicaciones que se tienen en esa, como que dispositivos que funcionan con eso. Entonces, pues lo primero es que, pues esto que aparece acá, ¿cierto? O la ecuación de Bernoulli mejor, pues aparece en de varias formas. Entonces, una de esas es la ecuación que hemos venido trabajando que relaciona alturas. Eh, Esa ecuación que relaciona alturas, ¿cierto? Si yo estoy sumando con un z, que es una altura, pues es todo lo que tengo ahí tienen que ser alturas, pero puede ser que también se trabaje la ecuación eh, como una ecuación que relacione energías. O puede ser que se traje con una ecuación que relacione presiones. Entonces, de cuenta de eso, pues se ha tenido o se tienen unos diagramas, ¿cierto? Y dice, venga, si uno trabaja la ecuación en la que aparecen esto así, esos términos como presiones, pues hay que reconocer que, eh, digamos, si yo llevo eso a cancelar esas densidades que aparecen ahí, y llego a una ecuación como esta, hay que entender que si eso está dentro de un ducto, esto que está acá, esta velocidad que está acá, si yo la divido entre dos y eso me está dando una presión, pues tendrá que asociarse a algo. Entonces surgen unos términos de presión estática y presión dinámica. Entonces, pues aparece este término particular, es cuando, cuando yo mido con cualquier dispositivo en el tubo, es la presión estática. Ahora bien, la presión dinámica está asociada a que si ese flujo que se está moviendo, usted lo detiene, entonces que se estanque, ese fluido va a aumentar de presión. Entonces lo que se conoce como presión dinámica. Y el término final, ya lo habíamos trabajado como presión hidrostática. Esa ecuación de Bernoulli hace que ese término, o mejor, Bernoulli hace que ese término en cualquier punto que yo lo evalúe en la tubería dé lo mismo. Por eso se dice que es una constante. Entonces, de cuenta, digamos, de esos análisis, de ese tipo de cosas, pues sufren algunos dispositivos. Este es un dispositivo que se conoce como un medidor de Venturi, o como, perdón, medidor de Venturi, no, perdón, un tubo pitot. Entonces, un tubo pitot se utiliza para medir velocidades y las ecuaciones para determinar la velocidad ya las establecieron. Te dieron, no, vea, si usted quiere determinar la velocidad a la que va por ahí, si usted tiene esta configuración en un tubo, simplemente la velocidad la vas a calcular como dos veces esa presión de estancamiento menos la presión sobre la densidad. Y la presión de estancamiento está dado por esto. Entonces, esos sistemas, como le digo, pues eso se consigue comercialmente. O sea, si usted necesita medir velocidad al interior de un tubo, se puede comprar un tubo Pitot. De hecho, se utiliza incluso para calibrar sensores. El sensor de flujo de aire de un carro, de una moto, son sensores que usualmente se calibran con tubos pitot. Entonces, mira, acá los ves como en entornos industriales. También son muy famosos porque se utilizan para medir la velocidad en los aviones y es un dispositivo que no depende de electrónica, de ninguna cosa así como avanzada. Eh, Dame un momentico, porfa, yo miro si tengo por acá algo, de una visita que hice hace poco. Y había tomado una fotico de una turbina, de una visita que estuve en un laboratorio, pero no se alcanza a ver el tubo pitot, sino que estando allá sí lo alcancé a ver, pero no lo tengo acá. Bueno, entonces ese es el tubo pitot que como te digo se utiliza para medir velocidades y funciona pues muy sencillo, simplemente un tubo central que se encarga como de medir esa presión dinámica, ¿cierto? Como que el aire viene por acá y se choca contra esto, entonces estanca y eso hace que el fluido tenga una presión mayor ahí que el que tengo por los laterales, que sería como la presión estática. Listo, acá hay pues como algunos ejercicios relacionados con eso
Y pues acá también más problemas relacionados con esa ecuación de Bernoulli. Bueno, yo quería, digamos, mostrarte eso porque me parece importante, dado que hay sensores o hay medidores que trabajan con eso. Ahora, pues el otro tema que vendría para el curso es el tema relacionado con pérdidas. Resulta que la ecuación de Bernoulli, pues nosotros, la clase que comenzamos a ver eso, o sea, cuando comenzamos a hablar de Bernoulli, dijimos, es que no se puede, si el tubo es muy largo, no se puede usar si se le adiciona calor, no se puede utilizar si hay alguna resistencia, si hay contracciones súbitas, si hay válvulas. Pusimos un montón de restricciones y dijimos, Bernoulli no se puede usar en ninguno de esos casos, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué hacer cuando pase eso? Porque es que en un problema real nosotros tenemos un montón de elementos, o sea, yo no voy a analizar una tubería en la que digo, no, no puede haber una válvula porque no la puedo analizar, no, eso no está, así no funciona la vida diaria, ¿cierto? La ingeniería, ¿no? Así es. Y encima uno dice, no, la válvula está abierta y usted va y está sucia, taponada, entonces, ¿qué hacer cuando sucede eso? ¿Cierto? Los problemas reales son problemas que no están restringidos como por tanta cosa. Entonces venimos acá y nos encontramos con que un problema real es esto, ¿cierto? Uno tiene un tanque, válvulas, bombas, test, codos, reducciones, un montón de cosas que hacen que la energía ya no, o que por lo menos esa ecuación de Bernoulli no se puede usar. Entonces hay que deducir una ecuación más general, o se debe tener una ecuación más general y surge este tema de ecuación general de la energía. Entonces, ¿qué dice esa ecuación general? Básicamente mira que aparece en los términos del Bernoulli están en los dos lados de la ecuación. O sea, como que yo tengo un punto 1 de partida y tengo la energía que puedo calcular con Bernoulli. Pero además de ese punto, pues van a aparecer entre el punto 1, entre el punto de partida y el punto de llegada en la tubería. Digamos que mi punto 1 fue acá y mi punto 2 fue acá. Entonces, entre el punto de partida y el punto de llegada van a aparecer válvulas, bombas, test, reducción, van a aparecer un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace la ecuación de Bernoulli? Dice, no, listo. Entonces, si hay alguna bomba que le adicione energía, pues súmela, llamémosla bomba HA. Si hay alguna turbina, porque podría ser que entre el punto 1 y el punto 2 lo que se decida poner o lo que se tenga sea una turbina, pues llamémosla R y calculémosla. O si entre esos dos puntos lo que hay son pérdidas debidos a codos, accesorios, reducciones, llamémosla HL. Y surge esa ecuación larga que estamos viendo ahí, que ahora va a ser una ecuación que nos va a permitir de forma más general hacer estas estimaciones en los sistemas. Entonces, ¿qué tenemos usualmente? Pues bombas, ¿cierto? Y bombas hay de muchos tipos. Hay bombas centrífugas, radiales, hay bombas de desplazamiento positivo, hay bombas de pistones, de engranajes, sobre todo que en maquinaria hidráulica, en motores para lubricación, se ven bombas que son, que trabajan con piñones, con lóbulos, hay muchos tipos de bombas. Todas esas, para todas esas va a aplicar la misma ecuación. Listo, entonces acá solo algunos tipos de esas bombas, ¿cierto? Esta acá es una bomba de pistones lineales muy similar a la que utilizan las bombas de inyección de los motores diésel, ¿cierto? Las bombas rotativas. Y por acá tenemos una bomba de piñones, ¿cierto? De engranajes, ¿cierto? Acá un poco de cómo funciona. Eso en cuanto a bombas, ¿cierto? Una turbina, por el contrario, dependiendo de la configuración, hay muchas turbinas. Hay turbinas Francis, Pelton, Kaplan y otras turbinas hidráulicas. Simplemente cualquiera de ellas que tengamos va a ser un elemento que si aparece en nuestra tubería le va a quitar energía al fluido. Y bueno, pues por acá aparece también el otro término, ¿cierto? Yo dije que las bombas las íbamos a llamar HA, las turbinas o cualquier elemento que retiene energía los llamamos HR, y pues también van a aparecer codos, uniones,
válvulas, incluso la misma tubería recta va a hacer que se tengan muchas pérdidas. Para eso va a ser muy útil esas tablas que ya habíamos empezado a usar, en las que en función del tamaño de la tubería, vamos a ver si logro hacer que eso funcione, en función de este tamaño, ¿cierto? Que la tubería de 2 pulgadas, ojo que cuando dice una tubería de 2 pulgadas no quiere decir que el diámetro interno, que el diámetro sea 2 pulgadas, ¿cierto? ¿Y tienes claro eso? Una tubería de 2 pulgadas, eso es el diámetro Sí, con siempre el diámetro es menor. eso. Incluso pues yo lo digo porque yo me he puesto a analizar como yo en esos momentos estoy trabajando en la construcción, me he puesto a analizar el diámetro de cierta tubería, lo que es de alcantarillado y otras de agua potable que uno lo mide por fuera, tiene una medida y por dentro la interna tiene otra. Así es. Eso que dicen, no, el diámetro es pulgada y media, eso es un diámetro nominal, pero no es que sea el diámetro interno, el externo, no, hay tablas que le dicen a uno cuáles son los diámetros de esas tuberías, y esas tablas dependen incluso, pues, cuando dices en la construcción se trabaja mucho PVC, pero si tú vas, por ejemplo, a tuberías de acero, encuentras algunas que son más gruesas y unas más delgaditas. Eso es lo que se Así conoce es. como la cédula de la tubería. Entonces, dependiendo de la cédula, ella resiste más presión, ¿cierto? O el schedule también se conoce así. Entonces, esas tablas nos van a ser de bastante utilidad también. Acá lo llama uno como, digamos, el espesor, habla uno en milímetros, ¿no? De 2 de 4 de 6 milímetros, de 3 milímetros. Exacto, exacto. Entonces, esas tablas de propiedad nos van a ser de mucha ayuda para nosotros determinar esos problemas. ¿Listo? ¿Quién ingresó? Jair. Hola Jair, ¿cómo estás? Hola Jair. Va, profe. Bien, y vos. Estamos por acá haciendo una ampliación de lo que sería la ecuación de Bernoulli. Estaba diciéndole a Jefferson que pues ya aparecen un montón de elementos que le quitan energía al fluido. Entonces, pues lo que vamos a hacer en adelante es que vamos a trabajar mucho con tuberías estándar y estamos hablando precisamente en este momento de que en esas tuberías estándar, pues cuando le dicen a uno que una tubería es de pulgada y media, no necesariamente esos son los diámetros de la tubería. Y hay unas tablas que le facilitan porque aparece un término que es el área de flujo. El área de flujo es el diámetro, el área por donde fluye, valga la redundancia. O sea, el área asociada al diámetro interno de la tubería. Bueno, entonces, esa ecuación de la general de la energía luce así como está acá, ¿cierto? Ya no va a ser solamente los términos que aparecían antes en Bernoulli, que son estos de acá, ¿cierto? En la izquierda y en la derecha van a aparecer, sino que ahora van a aparecer un término asociado a si hay bombas, si hay elementos que le quiten energía como una turbina, o la misma tubería y accesorios, que todo eso se enmarca como HL, se conocen como pérdidas. Entonces, bien, acá se muestra básicamente qué sería el HA, ¿cierto? Acá, por ejemplo, se dice, si es una bomba, va a aportarle energía. Todo lo que son válvulas, codos, e incluso esos tramos rectos de tubería, de hecho, esos tramos rectos tienen pérdidas considerables. Todos esos elementos se van a llamar HL en la ecuación, o sea, van a ser pérdidas de energía o retiradas de energía. Y si hay algún motor, pero un motor hidráulico, una turbina, algo que en vez de darle energía al fluido, le quite energía al fluido, se va a llamar HR. Entonces, esos elementos entran a esta ecuación que tenemos acá. Y, digamos, esa ecuación, ¿para qué nos va o para qué nos va a servir? Digamos, si se requiere diseñar un sistema de bombeo, con esa ecuación, pues al aparecer acá HA, ese HA está asociado a la bomba. Entonces, con esa ecuación yo puedo determinar si con una bomba, por ejemplo, de 3 caballos, yo soy capaz de subir agua a un edificio de 20 metros de altura.
obviamente voy a tener que tener en cuenta de que voy a tener válvulas, antirretornos, tubos rectos, rugosidad al interior del tubo, entre otros elementos. Entonces, esa es una de las funciones de esa ecuación. También podría ser de que usted diga, no, es que yo ya tengo la bomba, yo tengo una bomba de medio caballo. ¿De cuánto diámetro debería colocar el tubo para que él sea capaz de llame el flujo que yo defina? Porque obviamente entre más pequeño sea el tubo, más dificultad le va a dar a la bomba, porque ahí se encuentra una válvula, eso tumba mucho la presión, se encuentra un codo, tumba mucho la presión, entonces entre más grande termina siendo más fácil el trabajo que tiene que hacer la bomba. Entonces esa ecuación me va a ayudar a resolver todas esas inquietudes y pues aparece por aquí eh, otras relaciones que también van a ayudar y es que pues yo puedo asociar, dijimos que la bomba se va a llamar HA, ¿cierto? HA, pero H es altura, o sea, que va a tener una cosa en metros, pero no, yo cuando voy a comprar una bomba, pues seguramente no me van a decir, ¿de cuántos metros la bomba? No, ¿cierto? Y no que me van a decir de qué potencia y de qué caudal, aunque pues sí me pueden dar también la altura en cabeza, pero normalmente las bombas se seleccionan con la potencia y con el caudal. Entonces, ¿cómo se relaciona ese HA con la potencia? Simplemente, si yo multiplico HA por el flujo másico, o sea, por los kilogramos sobre segundo, voy a tener la potencia de esa bomba. Y ese flujo másico, recuerden que es el peso específico multiplicado por el caudal. Entonces, esta ecuación así grosso modo me va a permitir saber la potencia de una bomba o qué potencia tiene que tener una bomba para que mande un fluido de un punto 1 a un punto 2. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Bueno, otra cosa muy importante es que, pues, digamos, la tubería usualmente se va a tener en pulgadas, ¿cierto? Usted va a comprar un tubo de PVC. Si uno dice, me dan un tubo de 50 milímetros, pues de pronto la longitud sí, pero el diámetro lo ven en pulgadas. Entonces, queriendo o no, vamos a tener que empezar a trabajar con algunos elementos que están en sistema inglés. Y pues uno de esos que va a aparecer mucho es la potencia. La potencia, pues normalmente uno la mide en caballos, no uno, ¿cierto? El medio nos ha llevado a que la mayoría de veces referenciemos la potencia con caballos, incluso en las motos, en los carros, en las bombas pasa lo mismo, una bomba de un caballo, de medio caballo, de un cuarto de caballo, de 2, 3, 4 caballos. Entonces, pues como acá vamos a tener dimensiones que van a estar relacionadas en metros, en vatios, pues conviene que ustedes sepan que un caballo es 745.7 vatios. O sea que un caballo es pues es una medida casi que comparable, no con los vatios, sino con los kilovatios. Entonces esa relación también es importante que la tengan por ahí. De esta eficiencia, luego nos devolvemos y hablamos un poquito de ella para que tengamos, para no llenarnos mucho de conceptos. Entonces, esta ecuación que está acá es relacionada a la bomba y esto es pues si yo tengo un motor o algún elemento que le retire energía al fluido, la potencia que sería capaz de desarrollar con la energía que lleva el fluido. Listo. Entonces, vamos a mirar una cosa acá y vean pues lo importante de que acá me dicen ya, ojo que lo que está fluyendo es algo que está en sistema inglés, ¿cierto? Pies cúbicos sobre segundo. ¿Quién ingresó? ¿O quién se salió? Ah, pero yo me había salido que me entró una llamada y me sacó de la clase. Ya. Ah, ok, ok. Sino que como la compañera Daniela no ha presentado nada, no ha entregado nada antes, y yo pensé que de pronto había entrado para hablar con ella. Bueno, eh, entonces, Pues miren, ella entró cuando comenzamos y ahí se salió Profe, y la ya esa entramos. es la última que va a entrar a la clase. No la espere nunca. bueno, pero igual yo tengo como que estar haciendo esa verificación. Listo, igual yo trato como de mandarle un mensaje porque la verdad, sí, muy complicado. Bueno, entonces, miremos por ejemplo este problema en particular. Entonces aquí me están diciendo que el agua
pues el agua ya está fluyendo en un tanque. ¿Alguien recuerda qué significa eso que tenemos ahí? Ese elemento que acabo de resaltar ahí. Eso es como si fuese un tapón, algo de que se pueda abrir el estanque. Pero en los problemas, Jefferson, siempre que veas eso, quiere decir que eso está a presión atmosférica. Es Porque, correcto. porque si un tanque está presurizado, esas condiciones, él llega a un punto en que ya no fluye. Que usted dice, ah, no va a dejar salir agua, pero si él está tapado, no fluye. Es como cuando en un pitillo usted le pone un líquido y tapa la boquilla. Entonces, pues él se queda estancado. Listo, entonces vean que en este problema particularmente me están diciendo que tengo un flujo, una cantidad de flujo que va por esa tubería y me dicen que calcule la cantidad total de energía que se pierde debido a las válvulas, codos, la entrada y la fricción. Entonces, ¿cómo saber cuánta energía se pierde en total? Obviamente, lo que me está mostrando acá es que yo tengo un sistema en el que no hay ninguna adición de energía. O sea, acá no hay una bomba, el agua está fluyendo por gravedad. Entonces, ¿cómo saber cuánta energía se termina perdiendo en ese sistema? Eh, ¿Cuánta energía se termina perdiendo en ese sistema? Pues básicamente es plantear nuestra ecuación general de la energía, ¿cierto? Que recuerden que tiene un componente que es idéntico al componente de Bernoulli, o sea que ustedes definen punto uno, pues que ahí está definido, punto 2 que está definido también, y pues simplemente plantear la ecuación presión uno sobre gamma, ¿cierto? Más Z1 más velocidad en uno al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y aquí viene el componente de ecuación general de la energía. Entonces se dice, bueno, ¿hay algún dispositivo que le agregue energía? ¿Una bomba? No, no hay. Entonces no hay ese HA. No hay. Esto no hay. Esto es cero. ¿Cierto? ¿Hay alguna cosa que le quite energía como un motor? ¿Un motor de flujo? No lo hay. Entonces, ese HR tampoco hay, ¿cierto? Entonces, también es cero. Hay elementos que le quitan energía, o sea, HL, de esos sí que hay. Hay codos, hay válvulas, hay líneas rectas de tubo, entonces sí hay, ¿cierto? Eso igual, no lo voy a hacer acá, pues porque sí, no me cabe, ¿cierto? Igual a la ecuación de Bernoulli, pues igual a a la energía que teníamos o que conocíamos ya de Bernoulli para el punto 2, Z2 más velocidad en el punto 2. Coloqué velocidad, pero ustedes entienden, ¿cierto? Aquí coloqué B1 y allá coloqué BL, pero eso es la misma cosa. Entonces, mirando esa ecuación, ustedes, eh, ¿qué podríamos decir de la presión en 1 y de la presión en 2? ¿Cuánto podríamos colocarle a la presión 1? Bueno, es cuando es la presión atmosférica, como la tenemos a los dos lados, ¿cierto? En 1 y en 2 es la misma presión. Entonces podemos quitar eso de nuestra ecuación. La altura 1, pues yo puedo decir, mi punto 1 está a 25 pies. Lo puedo decir, ¿cierto? O sea, que la altura 1 está. La velocidad 1, ¿será que tengo? Ya habíamos dicho en Bernoulli cuando es la velocidad sobre la superficie de fluido en un tanque. ¿Será que uno se mueve? El punto 1 se mueve muy rápido como para considerar esa velocidad. No, No, entonces esa velocidad en 1 también es prácticamente cero, o sea, cancelo eso de ahí. Entonces del lado izquierdo noten que me va a quedar Z1 y HL. Y del lado derecho, Z2, si yo dije que Z1 era 25 es porque Z2 es cero, o sea, porque yo dije que mi cero es en ese punto abajo, entonces Z2 se cancela. Y en el punto 2 yo sí tengo velocidad, ¿cierto? El punto 2 pues si está fluyendo algo por ahí y a esta velocidad, a 1.20 pies cúbicos por segundo, es porque en el punto 2 sí tengo velocidad. Entonces, permítame por acá, yo
llevo esto para nuestro tablero. Vamos a hacerlo acá. Ya, y esto es lo que se perdió. Esto estaba, pero bueno. A ver, yo me llevo eso para acá y continuamos acá, ¿cierto? En Paint, que está aquí, ¿no? Listo. Ah, pero es porque no me está dando pues. Vamos a mover eso para acá. Listo. Entonces noten que nosotros, ¿qué no o qué sobrevivió de esa ecuación? Que ya volvió un poquito más grande, pero pues que no hay por qué asustarse. Sobrevivió Z1, pero podemos decir que Z1 menos HL es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo, no sobrevivió nada más en esa ecuación. Entonces, ¿qué me están preguntando a mí en ese problema? Me están diciendo, venga, ¿cuánto es HL? Pues porque me están diciendo las pérdidas, y las pérdidas son la válvula, el codo, el tubo, el codo, el tubo, todo eso son pérdidas en esa tubería. Entonces, pues yo quiero acá despejar HL y me da que HL es Z1, HL es Z1, pues digamos que pase HL para la derecha, menos la velocidad Z1 menos la velocidad al cuadrado, la velocidad en el 2 el punto al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo, simplemente es como si hubiera pasado Z1 para el otro lado y multiplico toda la ecuación por menos 1 y me queda esa expresión. Ahora bien, el Z1 es conocido, son esos 25 pies que están ahí, ¿cierto? 13 más 12, 25 pies, y lo único que tendría como incógnita es esa velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿De dónde saco yo esa velocidad? Pues a mí me dieron, o mejor dicho, yo sé que caudal es velocidad por área, y a mí me dieron el caudal. Entonces yo podría conocer la velocidad si conozco el área. Y obviamente en el punto 2 pues también me dieron el diámetro del tubo. En el punto 2 me dijeron que el tubo mide 3 milímetros. Acá hay una relación o una tabla que me permite conocer para cada diámetro de tubo el área de flujo. Entonces miro acá para un diámetro de tubo de 3 milímetros. Vamos acá donde están las tuberías, acá, ¿cierto? Dimensiones, estos son tubos, no. Vamos a buscarla acá donde están las áreas, dimensiones de hierro ducto, área de círculo, ¿cierto? Me dicen si tengo bueno, no era un tubo, sino el chorro. Si el chorro es de 3 milímetros, el área de flujo es 4.909 por 10 a la menos 2 pies cuadrados. 4.909 por 10 a la menos 2 pies cuadrados. O sea que, si yo quiero saber la velocidad, despejándola de esta ecuación, me da que es el caudal sobre el área. Y el caudal me lo dijeron en el enunciado, me dijeron, eso está fluyendo a 1,20 pies cúbicos por segundo. 1,20 pies cúbicos sobre segundo, y eso va dividido entre el área, que es 909 por 10 a la menos 2, 4,909 por 10 a la menos 2 pies cuadrados. Entonces a mí me va a dar la velocidad en pies sobre segundo. ¿Quién me ayuda, porfa, haciendo ese cálculo? A ver, entonces yo lo hago acá, 1,20. Vamos a sacar nuestra calculadora. 1,20 dividido 4,09, no, 4,909 por 10 a la menos 2. Y me da que la velocidad a la que está saliendo eso por ahí es de 24,4 pies sobre segundo.
Y vean que simplemente ya sería reemplazar en mi ecuación de HL cuánto se está perdiendo. Entonces, el HL dice que es Z1, recuerden que Z1 dijimos que era 25, entonces HL va a ser 25 pies, ¿cierto? 12 más 13, 25 pies, menos la velocidad al cuadrado, la velocidad al cuadrado es 24,4 pies cuadrados sobre segundo cuadrado, velocidad al cuadrado, o sea, 24,4 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Y aquí aparece ya la gravedad en el sistema inglés, ¿cierto? Entonces, la gravedad en el sistema inglés, 2 veces la gravedad, 2 por, la gravedad es 32,1, 32,2, 32,17 pies sobre segundo cuadrado. Pies sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cuánta energía se perdió en ese conducto, sería 25 menos, que voy a tener una división de dos términos, entonces 24,4 al cuadrado sobre 2 por 32,17. Y me está diciendo que lo que se pierde en ese conducto son, según ese cálculo que acabo de hacer, 15,74 15,74 pies. Noten una cosa importante, uno diría, pero ¿cómo así que se pierden tanto y en pies? Porque podría ser en metros, ¿cierto? Como que se perdieron tantos metros. Eso tiene varios significados físicos, pero se podría llevar a potencia, se podría saber cuánta potencia implica esa pérdida de energía. ¿Cómo ya la potencia? Pues si yo quiero saber la potencia con la fórmula que les está indicando ahora, sería esa H por el caudal por el peso específico. Y con eso podría relacionar cuánta potencia perdió el fluido al pasar por esos elementos que tengo yo ahí en ese sistema. No sé si para ustedes es claro o si tienen alguna inquietud. No problema ninguno. No, Listo. Entonces, noten eso, ¿cierto? La ecuación general de la energía ahora me está permitiendo o me está dando una herramienta adicional, y es que pues ahora yo puedo asociar a esos elementos que yo tengo en mi sistema pérdidas. De ahí que yo también estaba pensando en cómo en proponerles, ¿cierto? Que ustedes para, para este examen que se viene, ¿cierto? Que pues teóricamente tendrían hasta el sábado para entregar el taller, 3 puntos del taller que está ahí en la plataforma, pero para esta fecha también deberíamos hacer un examen. Entonces, yo quería proponerle que cambiáramos ese examen por una actividad que fuera similar a eso que ustedes están viendo ahí. O sea, que ustedes pongan un tanque o lo que sea, ojo, no que le pongan válvulas, no que le pongan, no, simplemente un tanque. Pero yo se lo dibujo acá, a ver ustedes qué piensan, si les parece viable la opción, que pongan un tanque, lo llenen con agua, puede ser un balde o lo que sea, y con una manguera, pues ojalá larguita, hagan que, hagan que se salga flujo de aire, pero hagan que eso empiece a botar agua. Y como de igual forma que hicimos en este problema, que ustedes determinen cuáles son las pérdidas que se tienen en ese sistema, cuál es el HL de ese sistema que se tiene. ¿Qué van a necesitar ustedes? El caudal acá, el caudal. ¿Cómo lo van a medir? Pues porque la idea es que lo hagan como si fuera un experimento, ¿cierto? ¿Cómo van a medir ese caudal? ¿Cómo se les ocurre que pueden medir cuál es el caudal que sale por la manguera? pues como dimos el otro día en una clase, pues me imagino yo colocar un recipiente en la parte de abajo y tomar el tiempo en cuánto tiempo se llena ese recipiente.
Exacto, exacto. Pero entonces hay un detalle ahí, eh, Jefferson, y es que entre más bajita esté el agua, más despacio va a empezar a salir el agua. Entonces, pues la idea sería hacerla con un balde que fuera más o menos grandecito, puede ser un balde de unos 20, 25 litros o un baldecito grande. Y además de hacerlo así, yo quisiera que le hicieran con dos tipos de manguera. O sea, que ensayaran cómo les va con una manguera de un diámetro, digamos, 5 milímetros, como las que se utilizan para hacer nivel en construcción, o con una manguera más grande, que hagan la prueba con los dos. Eso es una cosa muy sencilla de hacer. O sea, un metro de manguera, eso no les va a costar más de 2.000 por una ferretería, ¿cierto? Y pues pueden comprar dos mangueras, un balde pueden utilizar cualquier balde, pero el propósito es que ustedes para esos dos sistemas comparen de cuánto sería la pérdida y vea que nosotros acabamos de hacer un ejercicio así. Obviamente aquí hay codos, curvas, no sé qué, acá hay varias cosas. En el problema que ustedes van a hacer no van a tener todos esos elementos, simplemente van a tener una manguera, pero yo simplemente quiero que ustedes comparen la pérdida que tendrían con la manguera uno comparada con la manguera 2. Eso a cambio de no hacer ese parcial, ¿cierto? El parcial sería un ejercicio, un ejercicio similar a los del taller de Bernoulli. Y esto, pues digamos, el desarrollar este experimento podría ser entregado, pues ustedes tienen que hacerlo y escribir qué les da, ¿cierto? En una hoja, lo podrían entregar hasta dentro de 8 días. Que otra cosa que yo no sé, pues si ustedes están más o menos cerca, no sé, pero si quieren lo pueden hacer los dos juntos y entregar un informe, pero pues un informe que no pase de 2 páginas, una cosa que sea sencilla, pueden tomar fotos, pueden decir cómo midieron el caudal, hacerlo varias veces. Ojo que lo que les dije ahora, de que a medida que el agua se vaya bajando, el caudal merma. Pero entonces la idea es que ustedes puedan hacer de pronto varias mediciones, ¿cierto? Como que, bueno, si tienen una jarra o lo que sea, tomar el tiempo para que se llene el primer litro. Después el tiempo para que llene el segundo, porque ahí van a ir viendo de que el caudal comienza a disminuir con el tiempo. Entonces la idea sería eso, que compararan esos dos sistemas, pero pues de nuevo, no sé si ustedes estén de acuerdo en hacer eso o si prefieren hacer la evaluación, pues que les habiliten el sistema en segundo parcial. Pues yo creo que para mí sería mejor como hacerla, bregar a hacer el experimento. Ya, y Jair, ¿qué dice? Pues si no se hace el experimento, estoy adicional a eso, que pues que no entendí bien, está como entrecortada. Pues el parcial, o sea, yo le habilito la plataforma para que usted desarrolle un ejercicio o que esta vez sí le voy a pedir que lo sustenten porque pues a mí me da como la impresión de que se está usando mucho inteligencia artificial y, pues no, yo no quiero calificar un ejercicio que yo sé que está bien hecho por la inteligencia artificial. ¿Me entiendes? No, que yo quiero ver que efectivamente hayan aprendido ese tema. Entonces es o el experimento o hacemos el examen, pero el examen con sustentación. O sea, hace el examen, yo le habilito la plataforma, hace el examen hasta la próxima clase y la próxima clase me muestra cómo fue que desarrolló el punto. Y ya. O se le puede enviar un video, profe, sustentando todo el taller. Pero no es el taller, o sea, el taller es una nota, ¿cierto? Pero además, y el taller hay hasta el sábado, ojo que hasta el sábado tienes para subir eso allá, listo, a la Sí, el de plataforma. ecuación de Bernoulli, ya la acabé de Eso, decir. eso. Y yo, pues les puedo habilitar otro coso ahí, pero así como el examen, de que solamente van a tener 2 horas para desarrollarlo. Obviamente tienen esas 2 horas para desarrollarlo de acá hasta dentro de 8 días, pero son 2 horas y que usted me sustente luego en la otra clase. Esa o hacerla
el experimento que ya Jefferson está diciendo que le parecía más adecuado hacer este experimento de los dos sistemas. A mí también me gusta bastante el experimento, pero yo no sé pues ustedes como qué tiempo tengan. Si es importante que lo hagan, no es una cosa demorada, es poner a que se va a hacer un balde por una manguera, pero eso ya es decisión de ustedes. Si esto o la evaluación. Pues yo hago la evaluación. No me da tiempo, L- camanguera así. Listo. Y pero entonces Jefferson sí hace la práctica o también hace la evaluación. No, yo mejor tengo ganas de hacer la práctica. Listo. Entonces yo ahorita más tarde, Jair, habilito la plataforma para que, bueno, pues primero hacer los ejercicios del taller, ¿cierto? Y luego habilitaría el componente para que haga la evaluación. Listo, y quedamos con el compromiso de que la evaluación van a tener, voy a ampliar el plazo hasta dentro de 8 días para que la suban. Pero recuerden, si pues, Jair, entras y solo tienes una oportunidad y tienes 2 horas para subir la respuesta. ¿Listo? Ah, listo, bro. Bueno, eh, miremos por acá un momento que quería simplemente, Pero la, eh, profe, la sí, ecuación de Bernoulli es la que va a poner para hasta 8 días. sí, sí, el examen es relacionado con Bernoulli. Sí, es claro, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Entonces, quería simplemente mostrarles acá ya en la parte final de la clase cómo lucen los problemas de ecuación general de la energía. Pues normalmente tengo dos puntos, ¿cierto? En los que yo voy a hacer como un control con esa ecuación. Entonces acá particularmente, pues uno puede escoger cualquier dos puntos en la tubería, obviamente en la dirección de las líneas de flujo. Yo podría escoger un punto acá, ¿cierto? Uno, y el otro acá, dos, pero realmente, ¿dónde es estratégico seleccionar esos puntos? Donde usted más información tenga del problema. En ese caso, digamos acá, en ese manómetro ya me están dando un dato. Entonces es importante que el punto que yo escoja como el punto inicial o de partida de flujo sea ese punto que yo tengo ahí. Otra cosa importante, otra consideración, y es que si a usted le preguntan por la potencia de la bomba, pues entre los dos puntos que usted escoja como referencia debe estar la bomba. No puede ser que usted diga, no, voy a analizar entre este y el punto 2 allá, y entre esos dos no aparece la bomba por ningún lado. Esa ecuación general de la energía es una ecuación que se aplica sobre una línea de flujo. Los problemas lucen parecido a este y observen, por ejemplo, que en ese, en esa componente en particular, pues digamos, en ese nos decían, determine las pérdidas. Acá me dicen, no, vea, ya se sabe que las pérdidas son de tanto valor. Acá dice, mira, las pérdidas son de 1,86, eso es newton por metro sobre newton, o sea, metros. O sea, que las pérdidas son de 1,86 metros. Y en ese punto en particular preguntan la energía que suministra la bomba. O sea que ya no me están preguntando por el HL en la ecuación, sino por el HA, que sería la energía que suministra la bomba. También podemos encontrar algo como eso, ¿cierto? Y me dicen, venga, si la pérdida que hay en la tubería es de tanto, ¿cuál es la presión en este punto? También puede lucir así. Recuerden que en esta ecuación general de la energía se relacionan 6 cosas. Se relacionan presiones, velocidades, alturas, pérdidas por accesorios y tuberías, turbinas o motores y bombas. Esos 6 elementos aparecen en esa ecuación. Por lo tanto, me pueden preguntar por cualquiera de ellos, ¿cierto? Por cualquiera de estos elementos que aparecen acá. Obviamente, pues ahí hay 6. En la salida también hay 6, pero también son presiones, alturas y velocidades. Por eso no hago referencia con tanto hincapié a esos puntos que tengo, digamos, en la salida de esa turbina. Bueno, em,
esas pérdidas, digamos, una cosa es la adición de una bomba, pues usted compra una bomba tantos caballos, pero cuando hablamos de pérdidas, no es lo mismo, no es la misma cantidad de energía que un fluido pierde cuando se choca contra un codo de 90 grados que cuando se encuentra un codo de 45, por ejemplo. Todos saben que va a fluir más fácil si encuentra un codo de 45 o si se encuentra un codo que el radio sea largo o dos codos de 45. Entonces, esas pérdidas van a estar asociadas con unos parámetros que se pueden medir en esa tubería. Entre esos parámetros, o uno de los principales parámetros, es un número adimensional que se conoce como el número de Reynolds. Ese número de Reynolds va a tocar determinarlo siempre que nosotros estemos interesados en determinar las pérdidas que hay en una tubería, sea en accesorios, sea en válvula, en lo que sea, incluso pues incluso no, él es principalmente o quien determinó pérdidas en tubería se dio cuenta que dependía de ese parámetro, ese número adimensional que está muy relacionado con las viscosidades, ¿cierto? Viscosidad dinámica y cinemática del fluido. Entonces, depende de ese parámetro y de propiedades del fluido y de la tubería. No es lo mismo poner a fluir agua por un tubo que aceite, ¿cierto? Ahí estamos hablando de la viscosidad. O no es lo mismo que fluya por un tubo de acero que por uno de plástico o de PVC. No es lo mismo. Entonces, esas pérdidas que tenemos ahí van a estar asociadas a esas fuerzas de inercia y de viscosidad que relacionan el número de Reynolds y van a también estar relacionadas con la rugosidad del material. Entonces, esos son unos parámetros que vamos a estar analizando en las siguientes secciones, pero yo quería que ustedes le dieran una leidita a este componente en el libro guía para que nos dé un poco más de facilidad abordarlo en la siguiente sección, ¿cierto? Eso lo encuentran como ecuación de Darcy, pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Y también, pues esto hace parte de forma global de la ecuación general de la energía. Listo. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Por favor, me indican si hay alguna duda o, pues no sé, o alguna inquietud. No, todo claro, profe. Listo. Vamos entonces a dejar hasta ahí. Yo te voy a indicar, pues voy a poner allá para el caso de Jefferson que va a hacer el experimento, voy a poner allá una tarea que va a ser del experimento, ¿cierto? Eso que te dije, pero lo voy a dejar escrito para que quede como evidencia que lo hiciste así. En el caso de Jair, simplemente habilito la tarea relacionada con el ejercicio. ¿Listo? Igual si Jefferson toma decisión a último momento de no, voy a hacer mejor el ejercicio, también se puede, no hay problema. O lo mismo Jair. Vale, entonces vamos a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por asistir y que tengan una feliz noche. Igualmente, Profe, profe. una pregunta, ¿Sí? ¿por dónde le puedo enviar el video? Ah, Ya de que, la sustentación, no, yo sí, dejo que se pueda subir ahí, que pueda subir varios documentos. sí, El porque yo documento y el tuve video. un problema con un profesor ahí que me pidió un video y nada, que lo podía subir porque yo no sé, solamente va a agregar un archivo. Ah, bueno, no, no, yo le organizo para que para que pueda subir también el video. Ah, listo. Pero no es del taller, listo. Entiende que no es del taller, es de lo que va a ser la evaluación, que es un solo ejercicio. El taller son 3. ¿Listo? Vale, listo. Bueno, pues, que esté muy bien. Hasta luego.